Watashi ga kita, mis queridos Tomodachis, y bienvenidos a un nuevo video. Como cada lunes vamos a hablar del manga de Boku no Hero Academia, en este caso el episodio 379 titulado Esperanzas. Te recuerdo que esto es en tipo podcast para que lo escuches mientras haces alguna otra actividad, ya sea, no sé, tender tu cama, lavar los trastes, dibujar lo que quieras, pero aprovecha el tiempo. Y el otro es que vamos a usar la página de Manga Plus de Shueisha, donde tenemos la versión oficial, gratuita y legal para apoyar a Horikoshi y a la industria en general del anime para no piratear. Así que vamos a comenzar. Este capítulo la verdad es que muy largo no es, de hecho es corto, tiene 2 páginas dobles y creo que contándolas por separado suma 15, o sea en total son como 13 páginas, no es mucho, pero me parece que tiene algo muy interesante. Avanzamos poco, pero sobre el villano hay algo que quiero tocar y mi interpretación desde mis conocimientos, desde mi percepción de las cosas, orientado obviamente desde la psicología, que es lo que me gusta. Y que, bueno, me parece muy interesante y nos cambia mucho la percepción de lo que estábamos teniendo con Shigaraki, ¿no? Shigaraki, recuerden que llamamos a este conjunto de 3 almas, ¿no? De Tenko, de Tomura y de All for One. Bueno, creo que es lo fuerte de este episodio. Vamos a comenzar. Bueno, iniciamos con una página a color donde vemos a Gentle Criminal y a La Brava, muy bonitos, pero pues vale madre, esa no tiene nada que ver con la historia, así que nos la saltamos. Y ahora sí empezamos con el capítulo que empieza un poco atrás en la línea cronológica que estamos llevando, ¿no? Aquí nos ponen un cuadrito que es después de que Kurogiri se moviera del hospital central, es decir, después del conflicto de Spinner, Present Mic y demás, ¿no? En ese escenario sigue la tormenta de la lluvia. Y hay voces gritando que dicen que lleven a los heridos adentro del hospital. Y uno dice rápido, ha empezado a llover fuerte, da igual si son aliados o enemigos, métanlos al hospital. Porque aquí entendamos que enemigos había algunos del ejército de liberación, pero la mayoría eran los civiles mutantes que estaban haciendo una revuelta. Y obviamente pues no los van a dejar ahí morirse, los tienen que meter a ayudarles al hospital porque pues, es el labor que están haciendo aquí, vocación, demás. El chiste es que, bueno, ese es como el contexto que está afuera, pero adentro vamos a lo importante. Vemos al doctor Mario Bros diciéndole a alguien que no se mueva porque sus heridas se le van a abrir y su vida va a correr peligro, pero esa persona le dice que se calle. Y luego vemos de frente que es Lady Nagant cubierta de vendas con cicatrices en la cara por la explosión que tuvo a causa del ataque de All for One, ¿no? Y le pide que le dé la posición del enemigo mientras avanza con dificultad, sostenida de la pared, y ella estaba pues internada en ese hospital. El doctor le dice que no le puede pedir eso porque es una prófuga. Como le pide una prófuga que le dé técnicamente la posición de sus aliados, pues es mala idea, ¿no? Pero aquí ella le dice que Deku se lo pidió personalmente después de su pelea, cuando le tomó la mano, le pidió que luchara junto con ellos. Y ella está comprometida, vio en Deku, se vio reflejada su bella joven y dice, me pidió que luchara junto a ellos y pues es lo que voy a hacer, ¿no? El doctor no la quiere dejar, pero vemos que un héroe que estaba ahí en el conflicto de los mutantes se acerca y es Rocklock, este personaje que conocimos en el arco de Chisaki, que ya saben cómo tiene su visión de los niños, demás, pero está muy comprometido con el heroísmo también. Entonces habla con el doctor y le dice que la deje ir y que él se va a hacer responsable si es que ella ataca a algún civil o a algún héroe, ¿no? Si ella apoya a los villanos, bueno, él va a asumir las consecuencias como siendo el que la dejó escapar. El doctor como que discute un poco, pero Rocklock le da a Nagant un aparato, me imagino yo que es como un celular, no sé, un comunicador, y le dice que con eso puede confirmar el estado de la batalla, puede ver la localización de la academia flotante y la posición del enemigo. Quién sabe cómo le harán con los satélites de Septic que se robó la Brava o yo no sé, pero bueno, dice que pueden, ¿no? Y pues le habla, le dice Lady Nagant. Ellos no habían interactuado nunca antes, pero recordemos que pues ella fue una heroína muy conocida antes. Probablemente en algún momento Rocklock sí la topó. No sabemos si se vieron antes, pero bueno, de que por lo menos sabe su nombre, ¿no? O sea, tampoco requiere una gran amistad. Simplemente es el que está asumiendo la responsabilidad de dejarla salir. Y dice que al final esta guerra sin cuartel se va a convertir en una guerra en la que todos tienen que confiar en Deku. ¿Por qué? Por el One for All, que es algo que, bueno, los héroes probablemente ya saben. Es algo que ya no es tan secreto, pues ya se comunicó y saben que él es la esperanza con la que está, es la piedra central de su plan, ¿no? Cómo tienen que actuar, cómo tienen que ejecutar lo que habían acordado en pos de que él pueda detener a All for One, diagonal Shigaraki, ¿no? Entonces, bueno, le dice que si él actúa pensando en Deku, va a confiar en ella, la va a dejar, y así vemos como Nagant, desde donde disparó, fue desde la cima del edificio Hospital Central, me parece, ¿no? No estoy seguro o si ella se movió, pero por como vemos su estado que le cuesta mucho caminar, probablemente no se fue muy lejos. Y sí vemos que está en un edificio, pero pues no sé si es ese hospital o no, porque pues es un edificio de atrás, güey. ¿Cómo voy a saber qué edificio es? El chiste
es que pues, muy lejos no pudo haber ido. Pero bueno, después de efectuar el primer disparo, que ahora sí ya volvemos a eso que habíamos visto, cuando le vuela la mano a Shigaraki, su cuerpo empieza a resentir el daño de todo este impacto que genera y le sale sangre de todas las aberturas que tiene por todo el cuerpo, en los brazos, espalda, cara en general. Pues sus heridas sí se abren, o sea, no estaban bien cicatrizadas, entonces empieza a sangrar de todo el cuerpo un poco. Y bueno, vemos que gime de dolor, pero dice que por lo menos tiene que darle otro tiro y que tiene que disparar tanto como pueda, tanto como le sea posible antes de caer, ¿no? Luego aquí ella reflexiona, habla del cielo que era gris, dice que dejó de confiar en la luz porque todo se había teñido de negro, cuando los héroes no eran como ella pensaba, le pedían hacer cosas turbias y demás, pero dice que los más jóvenes, o sea, Deku y otros lo hicieron recordar los sentimientos de esos tiempos, cuando ella era joven, cuando era un estudiante y sus brillantes aspiraciones, y vemos ahí una imagen de Nagant colegiala muy bonita, llena de sueños, con los ojos brillosos, y dice que también recordó sus razones de vivir ya cuando estaba empezando como profesional. Y bueno, se habla a sí misma, dice Lady Nagant, haz que todo eso, todas esas aspiraciones, todos esos sueños, toda esa emoción llegue a Deku, que todavía lo tiene, y vemos ahí un acercamiento a sus ojos brillositos, con sangre en el rostro, sí, pero sus ojos grandes, iluminados, con destellitos de luz. ¿Recuerdan? En el podcast pasado yo les dije que a Nagant se le veían algunos brillos, destellos en los ojos y que era algo dibujado a propósito como destello, que no era sangre, que no era lluvia, que era otra cosa, y me preguntaba qué podría ser. Bueno, aparentemente no es algo, digamos, tan de preocupar como un quirk, como que se está muriendo o algo así, no es algo así, sino que es únicamente un recurso visual para darnos a entender esta reflexión que ella está teniendo, este brillo, esta esperanza. Entonces pues simplemente los brillitos son como una forma de comunicarnos algo a los lectores, no es algo interno a la obra, pero bueno, es una forma de expresar algo que tiene Horikoshi. Y bueno, me alegra que hayamos detectado esos brillitos desde el capítulo anterior, no dejarlos pasar como si nada, porque aquí ya estamos viendo las reflexiones de Nagant, que si bien no es importantísimo para este arco, para la trama, para el final, bueno, nos justifican un poquito más por qué ella está ahí y nos hacen entender más al personaje, entonces me gusta. Suelta la segunda bala Nagant, cuando, bueno, la detectó ya Shigaraki, me parece que All for One, porque no creo que Tomura subiera mucho de ella, pero bueno, Shigaraki la detectó porque grita a Nagant, sabe que quien le pudo volar el brazo así de lejos de la nada, pues fue ella, y sabe que lo quiso traicionar, ¿no? Por su pelea con Deku, él estuvo consciente de eso, entonces pues deduce que es ella, se enoja, pero le llega la otra bala y le vuela la otra mano, y ahorita en este momento tenemos a un Shigaraki básicamente manco, como Chisaki, o sea, no tiene ninguna de las dos manos, así que no puede tocar el piso para hacer su deterioro, pero que no habíamos visto en Daika, que sus pies también deterioraban, que tocaba también con las patas y se rompió su zapatito y así se fue como corriendo la cosa. Según yo recuerdo sí podía con las patas, ¿no? Pero creo que después no lo usó mucho, tal vez se lo olvidó a Horikoshi, o tal vez lo quiso cambiar, o tal vez fue una mala interpretación mía y nunca usó los pies, pero yo que recuerde, sí, porque lo vimos descalzo, porque rompió sus tenisitos y eso, ¿no? Pero bueno, leo en sus comentarios si estoy pendejo o si tengo razón. Ahí vemos cómo no tiene manos y Deku está frente a él, se le queda mirando, incluso pone una mano en el suelo como para apoyarse. Acuérdense que él está usando el quirk del segundo portador, entonces le cuesta como respirar por esta aceleración de sus células. Y ahora vamos al plano como espiritual, no tanto al plano físico, nos vamos a despegar un poquito de eso. Vemos a All for One dentro de Shigaraki, esa parte del espíritu que está dentro de él, que estaba sufriendo, como se está desangrando. Literal se le está haciendo un hoyo en el pecho por donde le están saliendo litros y litros de sangre como una cascada. Él está tratando de contenerlo con sus manos. Bueno, habla esta parte del espíritu de All for One. Dice: maldita basura, asesinaste a tus compañeros y ahora vas a hacerte la víctima o hacer como que eres justa. No eres más que una débil que se deja llevar. Está hablando de Nagant, como que le está insultando, pero al parecer para sí mismo, porque obviamente Nagant, como lo va a escuchar si está en otro puto edificio bien lejos y no está ahí su espíritu. Pero bueno, está hablando solo el imbécil, jaja, qué estúpido. Pero hay otra voz, y esa voz va a ser de Tomura. Y bueno, se ríe un poco de All for One, le empiezan a salir muchos dedos por el hocico al cara de pasa, obviamente en el mundo espiritual, muchos dedos, que recordemos que para Horikoshi las manos, los dedos, bueno, él lo ve de una forma muy bonita, donde dice que las manos son nuestra conexión con el mundo, el tacto es como nuestro sentido más fuerte, y con ese nos vinculamos con otras personas, es como lo que más expresa, entonces también es como un puente en las relaciones humanas, ¿no? Lo que conecta. Entonces sabemos que para él las manos figurativamente simbolizan todo eso, entonces que le estén saliendo de la boca All for One muchos dedos, posiblemente tenga relación o esté vinculado con esa estructura simbólica que le hace Shigaraki,
que diga Horikoshi a los dedos, ¿no? Pero bueno, entonces Tomura habla y bueno, le dice que le reclama a All for One, le dice que intentaba usar las emociones y los lazos de la gente y que da lástima. Le dice que quite de una vez las manos de su pecho, que está haciéndose güey, y dice que hizo lo mismo cuando lo crió, que usó la relación de All Might con su abuela, con Shimura, para que él lo pudiera odiar, para manipular los sentimientos del pequeño Tenko para crear lo que después fue Tomura, ¿no? Y le dice que mientras él seguía con su plan de adueñarse de la mente y del cuerpo de Tomura, de lo que en ese momento es Shigaraki, dice que seguía usando el odio para poder obtener el One for All, ¿no? Que era su propio objetivo y que simplemente lo estaba viendo como una herramienta, pero que Tomura le siguió el juego y se convirtió en una parte de él. Y dice, sin embargo, maestro, eso no era lo que yo quería y por eso oculté mi núcleo, mi origen en el fondo de mi corazón, que es eso que vimos, esa parte del alma fragmentada que pudo ver Deku, ese Tenko chiquito rodeado de muchas manos, oculto, desesperado, llorando, el de pelo negro, el Tenko chiquito, pues es a lo que se refiere Shigaraki. O sea, él es consciente de que tiene su alma así como fracturada, dividida, sabe que hay una parte ahí que estaba bloqueada, pero que bueno, ahí se mantiene, ¿no? Y le dice que sin que se diera cuenta, su núcleo recuperó la conciencia en el interior y pensó en el camino que recorrió. Y aquí vemos como ese pequeño Tenko de pelo negro, su cabello pasa a ser blanco, bueno, en el anime sería como azuloso, pero bueno, cambia de color, como cuando activó su don por primera vez, que le cambió de color, pero esta vez de forma simbólica, representándose en el mundo de los espíritus, y empieza a alejarse de todas esas manos que lo estaban conteniendo. Es decir, hubo una transición en la parte espiritual de Tenko, eso es importante, el espíritu de Tenko se está evolucionando dentro de este cuerpo del conjunto Shigaraki, me explico. Entonces ese Tenko encerradito, el que vio Deku, el que pedía ayuda llorando en manos, se está transformando, incluso le cambió el color de pelo y está siendo más acorde a lo que sería el futuro Tomura. Entonces está bien, All for One habla, le habla a Kurogiri y bueno, controlando el cuerpo de Shigaraki, dice que no se puede mover libremente y dice que no se distraiga y que lo transporte junto al All for One, o sea, junto al cara de pasa, que ahorita no tiene cara de pasa, que se hizo guapo con el don de Eri, pero bueno, contra el cuerpo de All for One original, ¿no? Le pide que lo lleve con él para protegerse en lo que se domina, por si tiene que retroceder, esconderse, lo que sea, ¿no? Es un buen movimiento, o lo que planearía yo en la posición de All for One también, para asegurar la victoria, ¿no? Vemos como la cara de Kurogiri, la niebla que tiene ahí se empieza a distorsionar, vemos un ojo, una pequeña bandita y se empiezan a ver rasgos de Shirakumo y dice palabras como entrecortadas, dice yo, de proteger, luego dice que no, luego nombra a Shigaraki, luego se pregunta dónde está y dice la palabra amigos con dificultad, como que la mente de Shirakumo y la mente de Kurogiri están peleando por sí mismas. Y esto es algo que la verdad es que es fanservice, a todos nos gustaría ver a Shirakumo consciente, pero a esas alturas creo que ya no le vendría bien a la obra. Todo depende de cómo lo lleve Horikoshi, obviamente puede ser un recurso que aporte bastante, pero por como está ahorita la cosa, no me gustaría tanto que Shirakumo recobrara la conciencia por una razón muy simple, y es que, a ver, si bien él era un Nomu, digamos, como especial, era bastante más inteligente que cualquier otro Nomu, incluso los de alta gama y demás, al haberse hecho a base de un cadáver, porque fueron los peritos y demás, y si estaba obviamente muerto, no es que se lo agarraran a mitad, hecho a base de un cadáver y que el espíritu se mantenga vivo y pueda como recuperar conciencia y demás, no es, ¿cómo decir? No es una locura con respecto a lo otro que hemos visto en el manga, porque sabemos que los espíritus perduran aunque no haya el cuerpo y demás, o sea, es técnicamente plausible. Pero lo que no me gusta es que si Kurogiri es dominado por Shirakumo y ahora es ese humano que estaba muerto con ese espíritu que ahora domina el cuerpo del Nomu y demás, implicaría que los demás Nomus con conciencia, los de alta gama, Hood, los que mató Mirko y demás, técnicamente pues también había un espíritu de una persona ahí que podía recuperar ese cuerpo. Entonces no estabas matando a un monstruo, no estabas matando a un zombie, estabas matando a una persona atormentada en un cuerpo que le modificaron. Entonces pues bueno, es un poquito doloroso pensarlo así, pero bueno, ya veremos cómo lleva Horikoshi este tema de Shirakumo. De todas formas, solo es una pinceladita, a lo mejor y no lo logra dominar y pasa como cuando habló con Aizawa y Kurogiri vuelve a ser el que tenga el control, como pasó en el hospital, o a lo mejor si sale Shirakumo. Esto pues puede ser cualquiera de las dos opciones. Yo creo que si están poniendo aquí como estos rasguitos de Shirakumo es porque sí va a regresar. Y te digo, como tal no me llama tanto la atención, pero depende cómo se use el recurso, pues bueno, puede quedar muy bueno. Ahora,
quién es realmente el que está hablando o el que va a dominar, porque cuando menciona amigos, después vemos de recuerdos a Spinner todo puteado y a Shigaraki que está pensando cuando lo dominaba Tenko, ¿no? El niño, con la cara quemada y demás. Entonces, quién sabe cómo vaya a usar Horikoshi este tema de Kurogiri diagonal Hirakumo, pero bueno, es interesante. El chiste es que está así como distorsionándose, haciendo un portal y va a intentar como llevarse a All for One, ¿no? Mientras tienen los recuerdos. Pero bueno, sigue hablando Tomura y dice que no necesita el One for All. Sí, no, que él no necesita el One for All como si quiere All for One, ¿no? Uy, qué complicado es que son esos nombres tan similares. Él el plan de All for One es hacerse con el One for All para poder dominar. En cambio, Tomura dice que él no lo necesita, él no le importa tener el One for All, ¿no? Se burla de cierta forma de All for One porque intenta conseguirlo todo, pero él dice que pues no es su propio camino, que él no va a ser como ellos, pensando en Gentle, pensando en Nagant, no va a cambiar de bando, no va a ser un villano que se vuelve héroe, él no quiere eso para sí mismo. Dice que todo lo que se refleja en los ojos de este mundo tiene su origen en la casa que tenía Kotaro, ¿no? En la casa donde se creó el pequeño Tomura. Está interesante cómo lo está manejando. Aquí Horikoshi ya nos deja clarísimo que no va a haber redención, por lo menos para este personaje. Entonces está chido. Hace poco yo subí un video de qué se debía hacer con Shigaraki o qué tenía que hacer Deku con Shigaraki, obviamente dividiendo a Shigaraki en estos tres, en Tomura, en Tenko y en All for One. Pero aquí con un dibujo muy bueno donde literalmente al espíritu de All for One lo parten en dos, le quiebran la quijada, se la arrancan, le salen por el pecho y entre muchísimas manos sale el cuerpo de Tomura. Dice un diálogo que me parece que es lo más destacable de este capítulo, lo más importante, y dice: yo, Shigaraki Tomura, Shimura Tenko, solo tengo un deseo. Y que se refiere a eso, que hubo cierta conexión, ahora se está unificando esa alma fragmentada, ese pequeño Tenko que pedía ayuda, que vimos que se estaba transformando, se está unificando ahora con Tomura. Con Tomura el villano, no con All for One. Pero de esos tres espíritus hay dos que están haciendo como sinergia. ¿Me explico? Se están unificando. El niño y el adulto, no el anciano es All for One. El niño y el adulto ahora están yendo con un mismo objetivo. Y en el siguiente dibujo lo vemos cómo va cayendo. Ahorita vemos a dónde está cayendo. Pero dice que su único deseo es desintegrar todo lo relacionado a esa casa. Y vemos algo en su mirada, algo muy importante. Fíjense en los ojos, si pueden leer el capítulo que tiene en esa viñeta, que es pues, una viñeta en toda la página. Shigaraki tiene los ojos con ese borde negro arrugado horrible que es muy característico de Tenko el niño, el chiquito. Cuando lo vimos llorando, vagando por las calles, tenía esa mirada que no le habíamos visto a Tomura, pero sí a Tenko cuando era niño, y ahorita sus ojos están de esa misma manera. Entonces Horikoshi lo que nos está diciendo es que ya hubo esta unificación en esa alma fragmentada, ya están dando por pendejo a All for One, lo están mandando de lado, pero esos otros dos espíritus, el de Tenko y el de Tomura, se están unificando por su mismo deseo, que es destruirlo todo por los berrinches, ¿no? Me parece algo muy interesante, me parece que no va a haber redención y me parece una solución que no es la que yo esperaba. Yo les había dicho desde hace mucho, me gustaría que se acabaran con Tomura y que pudieran darle paz al espíritu de Tenko, el niño, pero ya vemos que el niño ya dejó de pedir ayuda y que ya no está pidiendo un héroe, está pidiendo lo mismo que su versión futura, está pidiendo destruir esa casa, está pidiendo destruir todo, justo como cuando despertó su quirk. Entonces ahora, ¿de qué lo vas a salvar? ¿De qué lo vas a salvar si no está pidiendo ayuda? Él no está pidiendo a un héroe, quiere destruir. Y tú no puedes decir te voy a salvar si él no se siente víctima. O sea, tú no lo puedes catalogar así. Salvas a alguien cuando él siente que requiere ser salvado. Pero ahí ya no está pidiendo ayuda para Deku, ya no está esperando un héroe, ya quiere destruir igual que Tomura. Entonces ahora van hacia el mismo objetivo. Entonces ahora que hay que salvar dentro de Tomura, probablemente nada. Dentro de Tenko, probablemente nada. Dentro de All for One, probablemente nada. Entonces, ¿qué se va a hacer con Shigaraki? Probablemente se va a ir por el camino que quiere la mayoría, que es, bueno, todos estamos a favor de acabar con el cuerpo, digamos, pero tal vez ahora va a intentar matar a los tres espíritus Deku. Entonces no es el camino que yo esperaba que siguiera Horikoshi, pero me parece muy interesante y déjenles explico por qué. ¿Qué tienen en común el alma de Tenko y el alma de Tomura? Fuera de que son la misma y está fragmentada, pero ok, esas dos partes ¿en qué tienen en común? Bueno, a mí me parece que es algo muy destacable, uno con Kotaro, Tenko, y el otro con All for One, Tomura. Lo que tienen en común es ese desprecio hacia la figura paterna, digamos, hacia el que lo estaba criando.
hay algo que se llama forclusión. La forclusión es la pérdida del primer significante que inicia la cadena de los otros significantes, ¿no? Se van anudando uno con otro para irnos construyendo una versión de la realidad. Cuando se pierde el sentido del primer significante es una forclusión. ¿Y cuál es ese significante primario para todos los seres humanos? Es justamente la concepción del padre. Obviamente esto es simbólico, no es el papá como tal, el papá biológico, no, estamos hablando de padre como instancia psíquica, como función, que es lo que representa este padre, que es el primer concepto que podemos significar. Bueno, representa la ley, representa la prohibición, representa lo que nos limita, entender que en el mundo, en la casa, en las relaciones humanas, en lo que sea, en la interacción, existe ley, existe una ley, existe algo que nos limita, existe algo que nos regula. Esa es la primera instancia que nos permite vivir en sociedad. Sociedad familia, sociedad escuela, sociedad mundo laboral, etcétera. Se tiene que hacer esa primera instancia, la del padre. Cuando la pierdes, una forclusión, es que estás perdiendo ese significado de la ley. No hay limitante y las cosas carecen de sentido porque no hay a dónde se anuden, no hay de dónde se agarren. Eso es lo que tienen en común el pequeño Tenko y Tomura. Que rompieron ese vínculo con esa ley primaria, me explico. Ya no hay una limitación, el mundo carece de sentido. ¿Y qué es lo que quieren hacer con este mundo que no tiene sentido? Destruirlo, atacarlo, porque no tienen ese primer eslabón que les permita hacer una herramienta para interactuar con el mundo. Por eso quieren destruir todo lo que empezó en esa casa. Podemos verlo de forma simbólica con Tenko el pequeño perdiendo ese icono, ese símbolo, esa figura. En Kotaro, al asesinarlo, rompió la ley. Se fue fuera de los límites, está exento de toda regla, de toda norma. ¿Cuál era su mundo? Pues esa casita. Quiere destruir todo lo que originó esa casita. Con Tomura viene de eso mismo. All for One. All for One fue el que se perdió en esa forclusión y ahora él quiere pues destruir este mundo que no tiene significado. No lo quiere destruir porque lo odie, no lo quiere destruir por rencor, lo quiere destruir porque no hay sentido, porque este mundo no le interesa, porque este mundo no significa nada. Y eso es algo que tienen en común estos dos fragmentos de alma de este sujeto. Obviamente Horikoshi no es que lo piense así, Horikoshi no es que sepa de psicología y demás, pero no tiene que saber una terminología o algunos procesos académicos para poder reflejarlo. Yo creo que está muy notorio en su historia, o por lo menos yo lo veo bastante evidente, aunque él no lo haya planeado de esa forma. Pues, a fin de cuentas todo se interpreta y es la interpretación que yo le doy y me parece grandioso, me parece muy interesante y me parece que es un giro hacia lo que yo esperaba que me mostrara con salvar al niño, con el tema del heroísmo y demás. Me parece que simplemente con esta frase, con esta acción, con este momento preciso, este villano que nunca me terminó de agradar, me parece que ganó muchísimo. Entonces, así es como yo lo veo, este tema de estas dos almas, y por eso le dice a Deku después, eso es lo único que me salvará, héroe. O sea, lo único que lo va a salvar, o sea, no requiere que lo salve de la ley, no requiere que lo salve de All for One, porque él ya lo desechó. Él ahora lo único que quiere es destruir esto que no tiene significado para él, esto sin sentido, que es lo único que le va a dar esa tranquilidad, ¿no? Eliminarlo y dejar únicamente lo que él concibe que como suyo, pues, como valioso. O sea, no el mundo a él ya no le da igual. Y les digo, no es odio, es que no hay sentido, no hay significado. Entonces, ¿cómo lo va a salvar? Pues quitándolo, destruyéndolo, y lo va a atacar, y no es únicamente como por maldad, como All for One querer dominar, sino por lo que significa, por lo que simboliza para él mismo. Me parece muy interesante esta propuesta de Horikoshi con este villano, me gusta mucho, pero bueno, vemos que Deku, mientras él pensaba todo esto dentro de su cabeza, se lanzó hacia él para que no se escapara por el portal de Kurogiri. Las manos ya se le están regenerando, eso es importante, pero se las detuvo con Black Whip, se lanzó para él, y los dos están cayendo de la isla flotante de la academia hacia el suelo. Vemos Gentle que mira a Deku, incluso lo reconoce, lo llama joven, se pregunta qué está haciendo, y Deku va cayendo junto con este villano Shigaraki, y bueno, dice que ahora que él puede usar su don libremente, no pueden luchar encima de la academia flotante, porque la puede desintegrar y matar a todos los que están ahí, que yo creo que sería menos peligroso que pelear abajo, donde puede destruir más. Pero bueno, Mirio grita el nombre de Midoriya, viendo lo que está cayendo, auxiliando a Bakugo. Vemos algo que seguramente va a ser importante, porque Horikoshi no pone cosas nada más al azar. Uno de los chicos del curso de negocios está grabando con su teléfono. Horikoshi nos los destaca no en una viñeta, sino en dos, y a la par de que nos destacó a Gentle a Mirio. Uno está grabando desde la academia flotante y hace un enfoque, un acercamiento a cómo está con su celular grabando todo esto, y seguramente esto va a ser importante para después, ¿no? Para la postura de la gente y demás. Es importante, pero bueno, Deku dice, no te lo permitiré, no voy a permitir que destruyas todo, pero tampoco voy a hacer como si no te hubiera visto llorando, porque
Recuerden que Deku vio a ese pequeño Tenko. Los dos aterrizan en el suelo donde está todo destruido, quedan frente a frente y con esto acaba el capítulo, anunciarnos ahora sí los guamazos finales, los guamazos finales dentro de los guamazos finales, el 1 contra 1 de Deku contra Shigaraki. Ahora, esta frase última, no haré como si no te hubiera visto llorar, de Deku, es desde la percepción de Deku, porque él no sabe todo lo que pasó en este momento dentro de Shigaraki y esa unificación del alma de Tenko y de Tomura, porque Deku no ha tenido otra conexión desde la última vez donde vio a ese pequeño niño llorando. A lo mejor si ahorita tienen otra conexión espiritual como en ese momento, Deku va a notar que ese niño ya no está, que ese niño cambió, que ese niño es diferente y que ahora se está uniendo junto con la otra parte del alma, ¿no? Están como regresando a ese origen con esa similitud de la forclusión que les digo. A lo mejor es algo que podrían notar Deku si tuvieran esa conexión de nuevo, pero como hasta ahorita pues no la han tenido, el único que es consciente de que está sucediendo eso es Shigaraki, o sea, esas tres partes de espíritu. Todos los demás afuera no están siendo conscientes de ese proceso, para ellos todo sigue igual y por eso Deku habla del niño llorando, porque él sigue pensando que está ahí, que sigue pensando en esa cara que pedía ayuda, pero pues a lo mejor si hay otra conexión ya no la va a encontrar, ¿no? Va a ser un fracaso para Deku probablemente el sentir que no pudo salvar a ese niño pequeño y con eso va a tener que pelear contra este gran villano, ¿no? Quién sabe cómo lo vaya a llevar Horikoshi, les digo, es sorpresivo, pero en este capítulo me gustó muchísimo el giro que puso, porque pasamos de tener a ese pequeño Tenko como una víctima, como alguien a rescatar, como alguien que estaba esperando un héroe, a alguien que tomó acción. No es alguien pasivo únicamente que estaba ahí entre manos esperando, es alguien que ya con determinación tomó una decisión y coincide con la otra parte de su alma, que pues, es la de Tomura, ¿no? Entonces está chido que no la haya dejado únicamente ahí como un recurso a salvar, sino que esa propia alma del niño también está siendo partícipe de lo que está haciendo ahora Shigaraki. Shigaraki ya no está únicamente siendo una lucha entre All for One y Tomura, sino que este espíritu del niño también está tomando partido. Y eso me parece muy bueno, me parece que lo hace mucho más complejo, le añade otra capa y lo hace también obviamente más interesante. Y además, en todo caso, aunque Deku hiciera una conexión espiritual y quisiera hablar con el pequeño Tenko y demás, y querer liberar su espíritu, ¿cómo lo iba a hacer si él ya está viendo las cosas totalmente de una forma distinta? No porque tú le digas, no, mira, el mundo sí tiene sentido, él lo va a aceptar y va a decir, bueno, sí tiene, ok. Una cosa es que te inspires en alguien, recuerdes algo que tenías como Nagant, y otra cosa es que cambies toda la percepción del mundo que estás teniendo. No es tan fácil, no es algo que tú le puedes brindar, es algo que él tiene que obtener. La locura, si nos ponemos un poquito lacaneanos, es el desanudamiento de esta cuerda que une los registros de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario. Si se desanuda, bueno, eso es a lo que llamamos locura, ¿no? Por eso no le ve sentido al mismo mundo de la misma forma que le está viendo Deku, no porque Deku le diga 1000 palabras va a poder anudarlo. Eso es algo que tiene que conseguir él por sí mismo y en lo que Deku pues no va a poder ayudar por más héroe que quiera. Y además si está en este delirio de locura por el desanudamiento, tampoco es como que se lo puedas quitar, o sea, como Deku que le quiera acomodar él por sí mismo un sentido, además de que no lo puede recibir y ya es hostilidad. No le puedes quitar el delirio porque le estás quitando la percepción del mundo, es como si te lo quitaran a ti. O sea, querer, en palabras simples, decirle a un loco que deje de estar loco es como decirle a ti que empieces a estarlo. Es algo que te parece incoherente, es algo que no ves sentido. Bueno, así funciona. Tampoco tú le puedes pedir a Deku que haga tanto trabajo con un Tenko chiquito, porque es algo que tiene que hacer el propio Tenko para sí mismo y en lo que Deku no va a poder intervenir. Ahora, la postura que tome Deku ante eso, cómo lo asimile, cómo lo entienda o cómo se mortifique por eso, es algo que también pues podremos tomar en cuenta a futuro, ¿no? Si él lo considera un fracaso, si él lo considera como algo necesario y matarlo y ya, pero vemos que está muy comprometido con ese pequeño niño que vio, entonces quién sabe qué vaya a suceder. Me gusta ese paralelismo que en la primera misión, ya lo mencioné en el otro video, pero por si alguien no lo vio, en la primera misión que hizo Deku como héroe como tal, con licencia ya, que fue en el arco de Chisaki, él se hizo un cuestionamiento que era, ¿cómo voy a ser capaz de salvar a todos si no puedo salvar a un niño pequeño? O sea, a Eri, si no puedo salvarla, ¿cómo voy a ser un héroe capaz de salvar a los demás? ¿Y qué está haciendo ahorita en el último trabajo que vamos a ver como héroe de él en el manga? Está buscando justamente esto, salvar a un niño pequeño, ¿no? Para poder validarse y poder salvar a todos los demás. Y si el niño pequeño no se deja salvar, tal vez sea un golpe fuerte para la construcción de heroísmo que tiene Midoriya, ¿no? Que ha sido muy buena, pero que sabe cómo reacciona ante ese estímulo tan negativo hacia su postura. Pero bueno,
ese capítulo con tan poquitas páginas creo que nos dio muchísimas cosas muy interesantes, muy poquito avanzamos en tiempo, pero en los personajes como tal, en lo que puede derivar, creo que es bastante valioso. El capítulo me encantó, la verdad es que está muy bueno. Ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios, suscribirte para seguir viendo este tipo de contenido, dar like o compartir para ayudarme a llegar a más personas o volverte un miembro del canal si es que quieres apoyarme de una forma más directa. Y también, como siempre, puedes saludar o pedir un saludo, y si eres de los primeros 5 te pondré en el pizarrón con las waifus como Oya, Vale, Rodrigo Ramos, César Osvaldo, Dulce María y Shiki Ishigami. Un saludo para ustedes 5 y gracias a todos por ver este video. Los quiero mucho, cuídense. Bye. これよ